Hola, ¿qué tal amigos? En este video tutorial de Excel vamos a aprender tres de las funciones que probablemente sean más utilizadas dentro del mundo de las estadísticas de un listado. Esos son el promedio, el máximo y el mínimo. Aquí el promedio también es conocido como la media de un listado de datos. Y la fórmula en Excel se llama promedio. El máximo en Excel se llama max, M-A-X, y el mínimo en Excel se llama M-I-N, min. Fáciles de recordar. El único que puede producir alguna confusión es la media, que como decía es promedio. Así que, como veis, aquí tengo un listado ya hecho de datos, nombre, género, edad, estatura y peso. Y lo que vamos a ver es cómo haríamos la media de todas las edades, de todas las estaturas y de los pesos. Las estaturas las tenemos en centímetros y el peso en kilos. Bueno, pues vamos a ver cómo funcionaría. Tenemos varias formas de hacer esta fórmula. Una de ellas es escribirla a mano, que sería, como siempre, ponemos igual, promedio, y como veis ya aparece promedio. Abrimos paréntesis, seleccionamos el rango de las celdas que vayan a incluirse en ese promedio y cerramos paréntesis, le damos al enter. Como veis, el promedio que nos aparece, vamos a hacer la celda un poco más ancha, es de 22,4 años entre todas las edades. Bueno, esta misma fórmula la podríamos extender a las estaturas y al peso. Por lo tanto, si extendemos, como siempre, pinchando en el borde de la fórmula al resto de celdas, vemos que nos calcula también el promedio de la celda de arriba. Si hacemos doble clic en esa celda, lo vemos. Si hacemos doble clic en esta, vemos que ha hecho el promedio de los datos que tenemos justo encima. Bueno, pues visto esto, vamos a ver otra forma de hacerlo. Aquí, en este botoncito de aquí que pone autosuma, si le damos al desplegable, vemos que también está la opción de elegir promedio y él automáticamente, cuando lo he pulsado, selecciona los números que tiene encima. Vale, pues si le damos al intro vemos que vuelve a calcular lo mismo y podríamos hacer lo mismo para cada uno de los datos que tenemos en esta tabla. ¿Veis? Hago clic en promedio y automáticamente me selecciona los datos que tiene encima. ¿Problemas que tiene esto? Que si yo quisiese hacer el promedio aquí abajo, por ejemplo, vamos a borrar esto y voy a poner promedio y utilizo el botón este. Vamos a ver si me deja. Promedio. ¿Veis? Me está cogiendo todos los datos que tengo encima. No los datos que yo quiero, que irían hasta desde Paco hasta Clara incluidos. Pero no la media, porque ya la tengo hecha. Por lo tanto, debería de reseleccionar de nuevo el rango de datos que quiero. Bueno, si tenemos en cuenta eso, podemos utilizar estos botones sin ningún problema. Vamos a utilizar aquí el botón del máximo para que veamos cómo funciona y lo vamos a hacer ahora en vez de escribiendo la fórmula, que sería max. Abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de datos. Vamos a utilizar el botón, aquí de máximo y seleccionamos, como he dicho antes, solamente el rango de datos al que quiera que le afecte. ¿Veis? El dato más alto de todas las edades es 30. Extendemos la fórmula al resto de columnas. Vemos que el dato más alto es 193 centímetros y el peso más alto 98 kilos. Bueno, lo mismo para el mínimo. Podríamos escribir igual min y abrir paréntesis, seleccionar el rango de datos y cerrar paréntesis. O bien pulsar la opción mínimo y seleccionar esto. Bueno, como veis es muy sencillo, las funciones son muy habituales, media, máximo, mínimo, e incluso tenemos otra que es la autosuma. Como veis aparece ya en ese dato, que suele venir la primera de todas las opciones. Si yo esto lo desplazo hacia abajo, lo selecciono y pincho en el borde y lo desplazo hacia abajo, voy a introducir aquí la suma, que como intuiréis pues es la primera de todas las que aparece aquí. Le damos a suma, como ya está seleccionando el rango de datos que tenemos arriba, pues simplemente le daríamos el intro y extenderíamos al resto de datos. Como veis, muy sencillo, suma, promedio, máximo y mínimo son, voy a escribir máximo y mínimo, son funciones que incluso añadiendo la función de contar números, que se llama contar,
tendríamos las funciones más básicas de Word y de las más utilizadas. Por eso tienen un botón independiente en el cual podemos acceder directamente a la fórmula seleccionando justo los datos que tenemos encima en la tabla. Bueno, pues hasta aquí este pequeño vídeo donde hemos explicado sumar, la fórmula suma, promedio, máximo y mínimo. Como siempre, espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.